En realidad dije buenos días. Yo escuché desde la primera vez. No me respondiste. Pensé que... ignoro. En realidad sí. No te lo pareció. Hola. Hola. ¿Qué tenemos? La víctima es Anatoly Sari. El cuerpo fue encontrado por un mensajero que intentó entregarlo. La puerta del departamento estaba abierta. ¿Hay huellas de lucha? No, bueno, parece que él mismo se hizo la inyección. Un momento. Acabo de enterarme de que la víctima era un exinspector y es un amigo cercano de Andriy. Andriy ya sabe. No lo dejen entrar. Déjenme, tengo que No verlo. hace falta. Él es mi amigo. Andriy, yo entiendo que ustedes eran amigos. Realmente lo siento mucho, pero... Quiero verlo. ¿Estás seguro? ¿Qué se sabe? Bueno, además del traumatismo en la cabeza y las marcas de inyección, no hay más daños exteriores. Parece un suicidio. Él no pudo hacer eso consigo mismo. Andriy, entiendo que perder a seres queridos es muy difícil, pero hay que mantener la cabeza fría. Lo conozco desde la infancia. Nunca se habría quitado la vida. Dígame, por favor, ¿una persona común podría hacerse una inyección así por sí misma? Si ella es médica, acertar directamente en la vena es muy difícil. Esos medicamentos se pueden inyectar en los músculos, pero la muerte será muy larga y dolorosa. Pregunta a los vecinos. Consígueme todos los videos de las cámaras de seguridad. ¿Dónde está el teléfono de la víctima? Sí, ese teléfono suyo estaba desbloqueado. Así que los últimos mensajes de texto intentó enviártelos a ti. Pasha. ¿Qué dice allí? Comienzo la autopsia. Alto. No tienes derecho a realizar una autopsia. ¿Por qué? Aquí está la orden de tu arresto. ¿En qué fundamento? Riesgo de destrucción de pruebas. Eres sospechoso del asesinato de Anatoly Sari. Ni siquiera estás sorprendido. Más bien decepcionado. Pensé que eso al menos una vez me sorprenderías. Pero tu capacidad de razonamiento lógico sigue siendo inexistente. ¿Quién va a realizar la autopsia? Bueno, eso ya no te concierne. Bueno, eso es un disparate. Él es el principal sospechoso del asesinato. Pasha fue el último en hablar con la víctima. Esto no prueba nada. Primero, él no tiene coartada. Y lo más importante, antes de morir la víctima señaló a él. Bueno, Pasha podría haber venido al interrogatorio él mismo. Ha estado trabajando aquí durante muchos años. Ese es el punto. Que él sabe todo sobre criminalística. Y mejor que nadie, sabe cómo destruir pruebas. Se
puede hacer de manera humana. Trabajo de acuerdo con la ley y tengo todas las razones para arrestarlo. Asegúrate de que permanezca en la sala de interrogatorios hasta que terminen con la autopsia. Lo siento, amigo, tendrás que soportar mi compañía. Entiendo que te sientes más tranquilo con los cuerpos. Sofía se encargará de esto y tú la ayudarás. Quiero liderar la investigación. Chari era tu amigo. No podrá ser objetivo. Podré. Las sospechas están fundadas y ya tengo pruebas. ¿Y tú? ¿Qué dices al respecto? Creo que usted tiene razón. Andri no puede participar en esta investigación. Las emociones no son el mejor asistente en nuestro trabajo. Puedo ser imparcial. Bueno, pero Sofía tiene la última palabra. Hemos recibido datos del teléfono de la víctima y resultó que hablaste con él un día antes del asesinato. ¿De qué hablaron? Y también hemos descubierto que en la noche del asesinato saliste de tu casa a las 7:30 y fuiste a la casa de la víctima. A las 9:30 entraste en su casa. No hay cámaras de videovigilancia allí, pero apareciste en la grabadora de video de uno de los coches que estaba aparcado cerca de la casa. Anatoly Shari te abrió la puerta. Entraste a su casa, lo mataste. Luego destruiste las pruebas. Hiciste una inyección para que todo pareciera un suicidio. No me encontré con él. Mentira. ¡Andri! Durante el registro de tu apartamento encontramos ampollas con el preparado que fue usado para matar a Anatoly Shari. Me niego a testificar. ¿Por qué fuiste a verlo? ¿Y por qué lo mataste? Andri, suéltalo. Ahora mismo. Él es simplemente un pervertido. Dejó la medicina para estar con sus cadáveres. Porque los cuerpos no hablan y no molestan con charlas Detente. vacías. Andri, sal del despacho. Es una orden. Voy a hacer que confieses. Andri, ¿qué métodos tan bárbaros son No estos? entiendo por qué defiendes a un asesino. ¿Te gusta? Detente. Has perdido completamente el control. Lo estás justificando. No. Si Pasha realmente cometió este crimen, me aseguraré de que reciba un castigo. Pero hasta que su implicación no esté Pensaba probada... que éramos amigos, pero aparentemente me equivoqué. Andri. Dame las manos. ¿Por qué no hablas? Pues, ¿entiendes que podrías terminar tras las rejas? ¿No te importa? Exactamente así. Sé que trabajaste como cirujano en el hospital. ¿Por qué renunciaste? ¿Te sientes mal? ¿Dónde te duele? ¿Hablas en serio? ¿Eso es importante ahora? Finalmente ha llegado el momento. Porque ya te extrañamos aquí, como los muertos sin su pasha. Vamos, cuenta ya. Entonces, la víctima consumió voluntariamente un cóctel de muerte. Su musculatura se relajó, perdió el control del cuerpo, cayó, se golpeó la cabeza y como resultado, fractura del cráneo y hemorragia subdural. Fin de la historia. Eso es un disparate. Tolia no se suicidó. Lo hizo Pasha. En la jeringa solo había huellas del difunto. Fue un suicidio.
Así que ustedes conspiraron y están protegiendo a Pasha, pero les demostraré que todos ustedes están equivocados. ¿Y qué le pasa? ¿Por qué está molestando a Pasha? Creo que el asunto tiene que ver con la hermana de Sari. Murió durante la operación y Sari culpó a Pasha de su muerte. Incluso intentó meterlo en prisión, pero no lo logró. ¿Y después de eso Pasha renunció del hospital? Le prohibieron realizar operaciones. Charish cree que es un castigo demasiado leve para el asesino de su hermana. ¿Tú piensas que Pasha es capaz de asesinar? Pasha trata a sus cadáveres con mucho más cuidado que algunos a los vivos. Creo que deberías ir al hospital, donde él trabajaba. Tal vez eso te aclare las cosas. Así lo haré. ¿Te duele el estómago? Tengo analgésicos. Gracias. Hoy realmente algo está mal. Ahora lo traigo. Hablemos aquí, si no tiene inconveniente. Por supuesto. ¿Qué querías saber sobre Pablo? ¿Cómo era él cuando trabajaba aquí? Era un excelente cirujano, muy amable, cortés con los colegas y pacientes. ¿Está seguro de que está hablando del mismo Pablo? Sin duda. Muchas enfermeras estaban secretamente enamoradas de él. Probablemente ha cambiado mucho. ¿Usted cree que Pablo es capaz de matar a alguien? No, nunca. Él ponía la vida del paciente por encima de todo. ¿Por qué se despidió? Denme las indicaciones postoperatorias. Yo lo siento, necesito irme. ¿Qué fue eso? Hola, ¿se puede? Sí, por favor. ¿Está aquí para una cita? Soy del Departamento de Delitos Especialmente Peligrosos. Gracias. Soy sobre Pablo Markevich. Trabajó como cirujano en este hospital. Sí, pero él ya no trabaja desde hace mucho. Sí, estoy interesado en el caso de una paciente llamada Victoria Sari, que murió durante una operación. ¿Tal vez lo recuerdas? Sí, lo recuerdo bien. Sari fue paciente de Pasha y murió debido a su negligencia médica. ¿Y qué exactamente causó esta tragedia? Pasha cometió un error durante la operación. Desafortunadamente, a veces pasa. Pero se comportó con demasiada audacia y debido a eso lo expulsaron del hospital. ¿Y por qué le interesa precisamente este caso? Encontraron al hermano de Victoria, muerto en su apartamento. Estamos tratando de averiguar la causa de su muerte. Bueno, he oído que el hermano quería vengarse de Pasha por la muerte de su hermana. Dígame, ¿últimamente no han desaparecido estos medicamentos del hospital? Bueno, esos medicamentos están estrictamente regulados por las normas. Sin embargo, desaparecieron varias ampollas del hospital y ahora estamos investigando qué pasó. Entonces, ¿puedo ver las grabaciones de las cámaras de vigilancia? Desafortunadamente no. ¿Se rehúsa a participar en la investigación? No, por supuesto que no. Solo podemos proporcionar acceso a los registros con la autorización oficial de la Fiscalía o una orden judicial a través del secreto médico. Y ahora, discúlpame, tengo pacientes esperando. Claro. Gracias. Adiós. Sabía, simplemente sentía que tendría que trabajar hoy. En el hospital no dijeron nada importante. Tuve que pedirle al jefe que nos dieran las grabaciones de las cámaras de vigilancia. No podemos tener solo un sospechoso. ¿Quién tiene otras versiones?
¿Puedo? Sari Tromi trabajaba en la división de control de drogas. Se pueden revisar los casos en los que estuvo involucrado antes y hablar con sus antiguos compañeros. Bueno, es bastante probable que alguien pudiera tenerle rencor. Mi esposa está enojada conmigo toda la vida. No pasa nada, estoy vivo. Ya sabemos quién está detrás del asesinato. Esto aún no está probado. Necesitamos buscar pruebas contra el asesino, no contra la víctima. Escucha, solo tú consideras a Pasha un asesino. Ambos tranquilos. ¿Estás mal? ¿Agua? Estás un poco pálida. Parezco enferma. No, Dios me libre. Y además, enfermarse ahora es un problema. Las medicinas son tan caras. Uf. Volvamos al asunto. Necesitamos verificar todas las versiones. Nos dividiremos. Andrei y yo seguiremos trabajando en la versión de que Pasha probablemente sea el asesino. Y ustedes mañana verificarán la versión con las drogas. Y yo al archivo. Sabes, Danilo, si quito el alcohol y el trabajo de mi vida, lo único que queda es un viaje sin sentido en transporte público. Ya basta. Vale, espera, pero necesito todos los casos archivados de Sari. Y estos no son todos. Daniel. Soy tu siervo personal. ¿Qué tiene que ver esto? Estoy cansado de correr de aquí para allá y todavía tengo que lidiar con el polvo todo el día. ¿Lo necesitas? ¿Te levantaste y te fuiste? Escuchen, ¿cómo pueden hacerlo así? Bueno, nuestro colega se metió en problemas, debemos ayudarlo. Y ustedes ahora, bueno, objetivamente ahora están haciendo tonterías. Bueno, mira, hacer tonterías también, te diré. Es algo muy útil. Entrena mucho el cerebro, desarrolla la imaginación, los reflejos. Sentido del humor. ¿Realmente les da igual? Colegas, Pasha, el arrestado, está aquí sentado. No les preocupa nada. La vida en general, cosa muy complicada. Andri, ¿qué estás haciendo? Buscando el motivo del asesinato. Detente. Esto está mal. He dicho basta. ¿Por qué lo defiendes constantemente? No es así. Yo tampoco tengo menos ganas que tú de saber la verdad. Pero tú estás actuando como un loco. Si no te detienes, le pediré al jefe quitar la investigación de ti. Así que ahora hablas así. Los expertos no encontraron ningún rastro en el lugar del crimen. El asesino se deshizo de todas las pruebas. ¿Y quién podría haberlo hecho mejor que nadie, eh? Bueno, incluso mi sobrina de 10 años sabe, gracias a Internet y Netflix, cómo deshacerse de un cadáver sin dejar rastros. Así que... Escuchen, hay algo que no entiendo. ¿Por qué Anatoly llamó a Pasha 5 años después del asesinato de su hermana? Si quería vengarse, podría haberlo hecho mucho antes. La respuesta a esta pregunta la sabe una persona, pero guarda silencio obstinadamente. Parece que he descubierto quién podría odiar a la víctima. Así que, pam, conozcan a Timur Sarkisian, un criminal que Anatoly arrestó hace 4 años y prometió vengarse de Shari tan pronto como fuera liberado de prisión. ¿Qué piensas de esta historia? Maravilloso. Ahora todos los que amenazaban a las víctimas se convierten automáticamente en asesinos. No, aquí hay otra historia. Timur fue liberado de la cárcel hace una semana y, en primer lugar, tiene un motivo y, en segundo lugar, su altura de 1,82 m y su tamaño de pie de 43 coinciden completamente con los parámetros de la persona que vimos en las cámaras cerca de la casa de la víctima. Andrei, párate aquí y convéncete. Bueno, desde aquí realmente se ven un poco parecidos.
Creo que lo vi cuando estábamos almorzando con Anatoly. ¿Me pareció o ahora me crees? No, no lo creo. Aún pienso que Pasha es el asesino. Primero debemos considerar esa versión. Dios mío, Timur encaja mejor, tiene un motivo. Tus sentimientos personales te están afectando. Ahora estás hablando de mí o de ti mismo. ¿Dónde podría esconderse ese Timur? Hubo un informante que parece lo delató en aquel momento. Tal vez él todavía sepa dónde encontrarlo. Encuentren a Timur. Sí, bien, este es nuestro apartamento. Ah, no funciona. Alguien está caminando allí, ¿verdad? ¿Por qué sigues golpeando como ese pájaro carpintero? Voy a llamar a la policía ahora mismo. Abuela, cálmese, todo está bien, somos de la policía. Ve nuestras credenciales. Podrían haberlo mostrado de inmediato. Bueno, no se orientaron. Oiga, ¿no nos podría decir dónde podemos encontrarlo? Ajá. ¿Para qué buscarlo? Ahí, frente al portal, está todos los días vendiendo su porquería. Eso es todo. Gracias. Gracias. Que tenga un buen día. Bueno, ¿cuánto cuesta ahora el opio para el pueblo, eh? Tranquilo, tranquilo. Hoy no venimos por ti. Lo estamos buscando. Cara conocida. ¿Trabajamos juntos? Ay, caray. Oye, ¿a dónde vas? No estás cansado, ¿eh? Amigo, no voy a pegarte. Solo quiero hablar. Solo hablar. Te lo juro. Deja de... Dale. ¿Por qué siempre soy yo quien atrapa a todos? Vamos, vamos. Timur, deberías estar en prisión. ¿Qué? ¿Crees que no me di cuenta de quién me entregó a la poli? No fui yo, lo juro. Me obligaron. ¿Quién más sabe cómo encontrarme? Ya no le dije a nadie más, lo juro. Sé que no mataste a Sari. Por favor, ayúdame a probarlo. Estás demasiado pálida. Algo te preocupa. ¿En serio? Ahora debes pensar en ti mismo. Me da igual. Dame la mano, el Eres pulso. un maldito loco. Te espera la cárcel y tú... Adelante. Sergei Lvovich, necesito urgentemente una evaluación psiquiátrica. ¿Y qué te pasa? Esto no es para mí, es para Pasha. Él se comporta de manera inadecuada. No quiere defenderse y se niega a ayudar. Bueno, para empezar, cálmate. Necesitamos hacer algo. Él mismo se está lastimando. Creo que Pablo tiene sus razones para comportarse así. Esto es un absurdo. Él terminará tras las rejas por su obstinación. Quiero protegerlo de sí mismo. No creo que esto pueda ayudar. Debemos ayudarle. Está bien, está bien. Tienen mi permiso. Gracias. Corriste demasiado. ¿Eso fue Timur Sarkisian? Hermano, no te alejes. Hermano, guiña el ojo si es así. ¿Qué estás haciendo? Él se llevó el teléfono. ¿Y tú qué? ¿Querías llamarlo? ¿Te invitarlo a tomar un café en nuestra oficina? Ah, sí. Podemos tenderle una trampa, sí. Enviaré un mensaje de texto al número del informante, diciendo que tengo información comprometedora sobre Timur y fijaré una reunión.
Te lo digo, si está con Timur seguramente caerá. Estás loco, hay que llamar al grupo. ¿O quieres atraparlo tú solo? ¿Por qué solo? Estoy contigo. No, esperaré aquí a los criminalistas. No voy a arriesgar mi trasero. No me pagan lo suficiente para eso. Bueno, está bien. Lo atraparé yo mismo. Alto, Dania. Dania, no hagas tonterías, Tarde. Dania. Ya lo hice. Buen día. He oído que su estado está causando ciertas preocupaciones a sus colegas. Me gustaría hablar con usted sobre eso. Dijo yo 2 veces en una oración. El egoísmo excesivo puede ser percibido negativamente por los demás. Es posible, pero centrémonos en usted. Si evita reconocer el problema, este no desaparecerá por sí solo. Por supuesto, sin embargo, yo quería... ¿No le parece que esta habitación oprime desde todos lados? No parece. Por lo tanto, en un espacio cerrado se siente seguro. Quizás sea porque tiene miedo de evitar la realidad. Vamos a volver a su problema. Entiendo. Su excesivo deseo de controlar a los demás es simplemente una forma de escapar de sus propios miedos. ¡Qué tontería es! ¿Tiene miedo de enfrentar a su demonio? ¿Qué demonio, por Dios? Deténganse, por favor. Agresión. O es un mecanismo de defensa que oculta, ¿verdad? Qué miedo propio. Así que me niego a soportarlo. ¿Entiendes? Porque tiene miedo de que todos a su alrededor vean cómo es realmente. ¡Que te mueras! También fue un placer hablar con usted. Entonces, doctor. ¿Qué? ¿Está loco? Eso lo sé, pero eso significa que no pueden responsabilizarlo. Al contrario, es absolutamente necesario llevarlo a juicio. Espere, pero dijo que él no está mentalmente sano. Su cliente es un claro ejemplo de sociópata, pero eso no significa que esté enfermo. Él comprende perfectamente todas sus acciones y eso significa que él es responsable legalmente, completamente responsable. ¿Entiende? Le deseo lo mejor. Espera, no podemos dejarlo así. Tenemos que ayudarlo. Me niego incluso a estar a su lado. Sabe, no es sorprendente que solo los cadáveres puedan soportar su compañía. ¿Me estás esperando? Ah, eres perspicaz, ¿verdad? ¿Y tú quién eres? Soy de la policía. Estás arrestado. Vamos, Timur, vamos. Vamos, date la vuelta. ¿Qué te pasa? Eres un perro, dime, ¿cómo se sostiene? Perro loco, ahora necesito vacunarme. Quietos, y no moverse. Así es. ¿Cómo estás? Bien. Normalito, gracias. Lo tumbaste con estilo. Eres un genio. ¿Por qué te niegas a testificar? Deja de ignorarme. Cállate. Me molestas para pensar. Eres insoportable. Demasiado cortas. Dame el bolígrafo. Que Estela haga este análisis. ¿Notaste algo? Quiero saber qué fue antes, la inyección o la herida en la cabeza. El experto que realizó la autopsia dijo que la inyección fue antes. Diletante. Hola. Perfecto. Sí, está bien, vamos. Danilo y Yura detuvieron a Timur. Te soltarán pronto. No es él.
¿Qué? Timur no mató a Shari. Aquí saliste bien. Me gusta más esta. Lástima que no se vea mi cara. Soy un galán. Sí, te quieres. Entonces no niegas que estuviste en la casa de Shari, ¿verdad? He querido acabar con ese monstruo durante 4 años. Por su culpa terminé en la cárcel. Entonces, ¿admites que buscabas venganza y cometiste el asesinato de Anatoly Shari? No. No tuve tiempo de terminar con ese madero. ¿Qué significa esto? Eso significa que alguien me ganó. Cuando llegué, él ya estaba muerto. Entiendo que Timur no mató a Shari. Yo también lo creo. Creo que tú lo mataste. Basta, detente. A ese ángulo, Shari no podría haberse inyectado solo. Solo un médico podría administrar el medicamento. Y Timur habría preferido apuñalar. Así que Timur no es el asesino. ¿Y entiendes que eso testifica en tu contra? Sí. Necesito hacer otra autopsia, pero debo hacerla yo mismo. Quieres destruir las pruebas, ¿verdad? Te daré pruebas irrefutables de que no es un suicidio, sino un asesinato. Ni siquiera te dejaré tocar el cuerpo. Andriy, yo soy la principal en este asunto y tomo toda la responsabilidad sobre mí. Eso no es asunto tuyo. Es asunto de la policía. Carácter complicado. Dame la mano. Pasha, me alegra verte sin esposas. Gracias por venir. Sí, claro. ¿Cómo está tu estómago, por cierto? ¿Te ayudaron las pastillas? Sí, ya no me duele nada. ¿Dónde está el cadáver? Lo llevaron al crematorio a petición de sus familiares. Hay que detener la cremación, incluso si el cuerpo está muy quemado, recuperar lo que queda. Eso será suficiente para mí. Tarde. Solo queda ceniza. Necesito ir al apartamento de Shari. ¿Por qué? En las fotografías noté que tiene las uñas muy cortas. Escucha, a mi edad, cada paso adicional es ya un riesgo para la vida. Si estás de pie, varices. Si te sientas, hemorroides. Si comes, obesidad. Si bebes, cirrosis. Si hablas mucho, también podrías terminar con una conmoción cerebral. Enjuágate ahí. Vamos. Llevamos 2 horas aquí. Tenemos que encontrar un trozo de uña o un mechón de cabello de la víctima. ¿Y qué sugiere? ¿Que nos arrastremos por el suelo con una lupa todo el día? ¿Ves? Qué bien ha servido tu regalo. Eso está tan limpio aquí. El asesino limpió todo con cinta adhesiva. Cinta adhesiva. Gracias. Pero tal vez justo ella lo arruine. Tú todo. El esclavo ha hecho su parte. El esclavo ya no se preocupa. Regresamos. ¿Y qué dije? Lo siento. Tal vez al hospital. Yo me siento mejor. Probablemente me intoxiqué. Náuseas, debilidad. Quizás esperamos un bebé pronto. Pasha. Andriy, no es necesario. Estoy actuando según el protocolo. Espera. ¿Desde cuándo te duele el estómago? Describe tus síntomas. No, en serio, ya me siento mejor. Vamos al departamento.
Quieto. Dime dónde va a doler. Uy. Tengo entendido que el dolor comenzó ayer o anteayer. Pérdida de apetito, debilidad, cansancio, mareo. Un poco. Tiene apendicitis aguda. ¿Eres doctor? Ya no. ¿Por qué nos detuvimos? ¿Qué hay? Hay un accidente adelante y un gran atasco. ¿Está lejos el hospital? Me temo que sí. Entonces, ¿qué haremos? La apendicitis puede reventar en cualquier momento. Haré la operación aquí. ¿Qué? ¿Está loco? No, no lo permitiré. Si ella muere, ¿serás responsable? No. Es imposible. No puedo. Él sabe lo que hace. Que opere. Bien. ¿Y si algo sale mal? O ayudas o te largas de aquí. ¿Qué hace? No te preocupes. Me manejo más o menos con las tripas. Hazlo ya. Pasha encontró la prueba. Estoy arrastrándome de rodillas como un esclavo y todos los laureles son para Pasha otra vez. ¿Dónde está la justicia? El asesino cometió un error fatal. Rafna eliminaba pruebas con cinta adhesiva, pero la arrancaba con los dientes, dejando saliva con ADN. ¿Podemos comparar los resultados con el ADN de Timur? No, definitivamente no es él, porque es una mujer. ¿Cómo mujer? Así es. Tal vez Timur nos contó la verdad. Entonces revisen el historial de llamadas de Anatoly. Rápido. ¿Cómo estás? Como si no hubiera dolor. Bueno. Quizás debo agradecerte. Oh, no es necesario. Aunque por supuesto te salvé la vida. Y yo quiero salvar la tuya. ¿Por qué te fuiste del hospital? Te permití hacerme la operación, aunque oficialmente ni siquiera eres médico. Así que cuéntame. En mi departamento había una chica interna. Por cierto, se parecía un poco a ti. También siempre se metía con sus charlas vacías. ¿Hermana de Shari? Sí. Ella necesitaba una operación de forma urgente y yo tenía que realizarla. Pero un cirujano decidió que este caso sería muy útil para su carrera. E hizo la operación cuando yo no estaba en el hospital. Y cuando llegué, ya era demasiado tarde. ¿Por qué asumiste la culpa tú? Podrías haber regresado al hospital. Después de eso, ya no puedo operar. Me operaste y sigo viva. ¿Por qué llamaste a Anatoly? Ya han pasado 5 años. No lo sé. Quedamos en encontrarnos en un café cerca de su casa. Lo esperé allí casi 2 horas, pero no llegó. ¿Tuviste una coartada todo este tiempo y te mantuviste en silencio? Si te levantas, la costura se abrirá. Vale, te mataré más tarde. Nunca dijiste quién era el cirujano. Buenas noches. Bueno, eso no es un hecho. ¿Y qué está pasando? Estamos investigando el asesinato. Ya hablé con su colega. Si no me equivoco, se llama Sofía. No te equivocas. Bueno, ella preguntaba si Pasha podrías haber matado. Le conté todo a su colega que debido a él, bueno, así murió una paciente. Es decir, él ya mató. ¿Y tal vez estaba robando algunos medicamentos? Bueno, ya sabe, con su despido, realmente se descubrió que algunos medicamentos desaparecieron. No me sorprendería si además es drogadicto. Y quizás conoces a Anatoly Sari. Sé quién es, pero personalmente no nos conocemos.
Hemos revisado el historial de llamadas de la víctima y descubrimos que poco antes de su muerte habló con usted. Tendrá que acompañarnos a la comisaría. ¿Con qué fundamento? No voy a Usted hacerlo. es sospechoso del asesinato de Anatoly Sara. No he matado a nadie. Esto es un error. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos. ¿Por qué ocultó que conocía personalmente a la víctima? Él me llamó, preguntaba sobre Pablo. Me negué a hablar con él. Ajá. Y yo tengo otra versión. ¿Quiere escucharla? Usted fue a verlo, le hizo una inyección y luego hizo que pareciera un suicidio. Esto es una tontería. Nunca he estado en su casa. Durante la pelea, él te arañó. Así que usted tuvo que cortarle las uñas para ocultar todas las pruebas. Ocultó las huellas meticulosamente. Pero aún así, cometió un error. Rasgó pedazos de cinta con los dientes, por lo que su ADN quedó aquí. Va a seguir negándolo todo. Era una persona horrible. Aceptaba sobornos, vendía drogas confiscadas. Todos lo sabían y callaban por miedo. ¿Por qué lo mató? Yo no lo maté. Él me chantajeaba. Él accidentalmente descubrió que su hermana no murió por culpa de Pasha, sino por mí. Exigía dinero y luego me obligaba a robar medicamentos narcóticos. Me vi obligada a hacerlo. Esa noche discutimos y él cayó y se golpeó la cabeza. Fue un accidente. No, usted planeó todo con anticipación. Cuando iba a Zarilla, las ampollas mortales ya estaban en su bolso. Tuvo mucha suerte de no enfrentar responsabilidad por matar a una persona durante la operación y por robar sustancias narcóticas. Pero ahora asumirá toda la responsabilidad por sus crímenes. ¡Taratatatam! ¡Ole! Aquí está nuestro doctor psicópata. Así que entremos. Bienvenido de nuevo. Muy contenta de que estés otra vez con nosotros. Eso es innecesario. Yo desde el principio, desde el mero principio, afirmé que tú no eres un asesino. De verdad. ¿Por qué viniste? Pasha. Quería disculparme. Tú hiciste todo correctamente. ¡Oja! Pues perfecto. ¡Celebremos! Pa. Desafortunadamente tengo muchas cosas. Ustedes Sí, celebren. entonces... ¡Oh! ¡Vaya! Entonces no tendremos pastel. Gracias. ¿Por qué viniste aquí? Deberías estar en el hospital. ¿Te preocupas por tu paciente? Tú no eres mi paciente. Pero tú me salvaste. Ya me arrepiento de esto. Oye, cuando aceptaste la operación, ¿ya sabías que por mi culpa murió una paciente? Sí. Bastante imprudente de tu parte confiar en alguien como yo. ¿Recuerdas que cosiste mi herida en la palma? ¿Ves la cicatriz? ¿Y que Mi línea de vida se ha alargado. Estás realmente enferma. Me arruinaste todo el placer. ¿A dónde vas? Espérame. Es que no puedo conducir sola. Llévame a casa. No. ¡Pasha! ¡Pasha! Bueno, venga. ¿De dónde caíste sobre mi cabeza? Solo no comas.